Damián, David Garza. ¿Cómo estás, David? Mike Rangel, Bruno, Isbeth, en fin, veo a varios. Pues bien, mucho gusto. Y bueno, muy contento aquí de estar con ustedes y poder compartirles y hablar de los famosos hábitos de Rockefeller, ¿no? Que para mí, quienes conocen la metodología Scaling Up, saben que los hábitos de Rockefeller son como la base de la metodología y de cierta forma, pues, los hábitos engloban en los aspectos de una forma muy general y de una forma muy, digamos, superficial todo lo que es la metodología, porque al final la metodología acaba siendo algo mucho más profundo, ¿no? Pues vamos a empezar. Déjenme compartir mi pantalla. Y les diría, por favor, José, si tú me ayudas, no me importa que me interrumpan con preguntas, la idea es que sea una sesión participativa. Seguro muchos de ustedes ya han leído los hábitos y principalmente lo que quieren es, pues, profundizar más en ellos, ¿no? Ok, entonces, empecemos. Ok, lo primero, el primer hábito, que es el hábito de que el equipo es saludable y esté alineado. Y aquí la palabra clave es alineado, ¿no? Lo que nosotros vemos en muchas organizaciones es que vamos y hablamos con el director general y nos platica de cierta visión, de cierto enfoque, de ciertas prioridades. Y luego cuando vamos y hablamos con su equipo directivo, ellos nos hablan de una historia distinta, ¿no? De prioridades distintas. Entonces eso habla de cómo no están todos como en el mismo canal y en la misma sintonía, ¿no? Entonces, una de las cosas que es críticas es que todo el equipo esté en la misma sintonía y tenga las mismas prioridades, ¿no? Eh, Aquí el primero característica de este hábito tiene que ver con conocer muy bien a nuestros miembros de nuestro equipo, ¿no? Al final, eh, acabamos trabajando y pasando la mayor parte del tiempo con nuestros equipos en el trabajo. Entonces, tenemos que no nada más colaborar con ellos, trabajar con ellos, sino conocerlos, ¿no? Entonces, lo que es importante es que conozcamos muy bien eh, a nuestros compañeros y sus estilos y eso nos va a permitir poder tener una mejor comunicación, ¿no? Y si sabemos que a uno le gusta hacer las cosas de una manera y a otro otra, pues poder también ajustarnos y poder trabajar de una forma mucho más armónica, ¿no? Entonces, es importante que nos conozcamos como equipo, ¿no? Es importante que los equipos se reúnan para hablar de estrategia, ¿no? Y ayer que hablaba con una empresa con la que vamos a hacerles su planeación anual, una de las cosas que comentamos es que es como, imagínense como en la guerra, ¿no? Los generales, pues, antes de una batalla, pues seguramente pasan mucho tiempo discutiendo las distintas estrategias, ¿no? De cómo de la mejor forma, pues, vencer al enemigo, ¿no? Y eso es estrategia. Y luego, toda la guerra es la ejecución de la estrategia, ¿no? Vemos a muchas empresas ejecutando, pero pasan poco luego tiempo en la parte de desarrollando y solidificando la estrategia, ¿ok? Entonces, igual que en una guerra, o sea, por más bien que ejecutes, si tienes una mala estrategia, vas a fracasar. Pues lo mismo sucede en las empresas. Entonces es importante sí estar en el día a día, sí ejecutar, pero también tener momentos para hablar de la estrategia. ¿Okay? Eh, y también el equipo, lo que Bern se dio cuenta es que los equipos de alto desempeño generalmente son equipos empresariales donde, pues sí, a lo mejor la gente estudió una carrera o una maestría, lo que sea, pero son gente que continúa aprendiendo y desarrollando habilidades y este tema de que vamos a la universidad y acabamos de aprender, yo diría que vamos a la universidad y empezamos el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, tenemos que los equipos más eficientes son los equipos que vemos que constantemente están aprendiendo y desarrollando aquí el aprender siempre en Growth Institute decimos, nos interesa que aprendas, pero lo que más nos interesa es que lo pongas en práctica, ¿no? Entonces, no queremos nada más aprender por aprender, sino en verdad aprender para poder convertir ese aprendizaje, ese conocimiento en una herramienta que nos ayude a conseguir nuestras metas, ¿ok? Entonces, la parte de formación empresarial. Y luego, por último, que es bastante crítico, es que estos equipos directivos puedan tener debates, ¿no? Y debates es discusiones. Muchas veces decimos, no, no, es que por favor no discutan, ¿no? Y no, el discutir es bueno, discutir es intercambiar puntos de vista. Lo que puede ser no sano es que discutamos faltándonos al respeto, ¿no? Eso sería una discusión no sana, pero el debate constructivo entre los miembros de un equipo directivo es algo que no solo queremos ver, sino debemos promoverlo, ¿no? Entonces queremos un intercambio sano de puntos de vista, ¿no? Y aquí haré un pequeño paréntesis. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama The Five Dysfunctions of a Team, de Patrick Lencioni. Y este libro habla sobre 5 características de un equipo disfuncional, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice es, hay ausencia de la confianza. Entonces, si un equipo
directivo no hay confianza entre los miembros del equipo, no confiamos unos a los otros, nos tenemos que estar cuidando las espaldas, entonces no tenemos un equipo, digamos, funcional, ¿no? Y que va a lograr los mejores resultados. Entonces, tenemos que generar y trabajar mucho en que haya mucha confianza entre los equipos, ¿no? Y esto aquí, pues, digamos, llevando a la otra arena, yo lo he vivido en el fútbol de mi hijo, ¿no? Que yo no sé mucho de fútbol, pero lo que veo es cuando el equipo y los miembros del equipo se conocen muy bien, cuando tú eres un medio y sabes que puedes voltearte y pasarle la bola al defensa y te da confianza y sabes que se la vas a pasar y él va a poder, digamos, manejarla y alejarla del contrincante, pues entonces funcionas mejor con él, ¿no? Si no tienes confianza, híjole, pues a lo mejor no se la pasas y entonces empiezas a hacer cosas inadecuadas, ¿no? Okay, entonces la ausencia de confianza es una. Y el segundo es el miedo al conflicto, que es un poco lo que ya habíamos mencionado, que es, que es y este miedo al conflicto generalmente se genera cuando hay falta de confianza, pues como no me siento en confianza, pues menos quiero entrar en conflicto, ¿no? Y otro componente importante es la parte de la falta de compromiso, ¿no? La falta de este compromiso de muchos, pues, y puede ser de alguno o de varios miembros del equipo, ¿no? Entonces, cuando hay falta de compromiso, eso genera un equipo disfuncional, ¿no? Y muchas veces lo que he visto en organizaciones es que la visión no es muy clara, y entonces y eso puede generar una falta de compromiso, ¿no? Y es por esta falta de claridad en la visión, ¿no? Y la cuarta es un tema, la palabra en inglés que llaman accountability, ¿no? Se deslindan de su responsabilidad. No hay accountability, ¿no? Y la gente evita sus responsabilidades, ¿no? Entonces, pues se empiezan a echar culpas, ¿no? Y otro pues, elemento muy crítico es obviamente la falta de atención a los resultados, ¿no? Hay muchos equipos que trabajan, pero hay poco enfoque en resultados que debe lograr cada persona del equipo y el equipo como conjunto, ¿no? ¿Okay? El segundo hábito es todos están alineados con las prioridades número uno que debe conseguir la compañía este trimestre, ¿no? Y eh, este concepto viene principalmente de la idea de nosotros, cuando vamos con las empresas e implementamos la metodología, eh, las empresas muchas veces vamos y vemos y decimos, oye, platícanos, ¿con qué frecuencia haces tus planeaciones, ¿no? Y muchas veces nos dicen, pues, anual o semianual, ¿no? Una o dos veces al año nos juntamos y planeamos, ¿no? Eh, la metodología establece un ritmo de juntas y un ritmo, y las juntas lo que nos ayudan es a priorizar. Todas las empresas tienen muchísimas cosas, ¿no? Si yo voy a una empresa y voy a ver qué tienen que hacer, ¿no? Pues siempre tienen muchísimas cosas. Y el tema no es cómo acortamos esa lista, cómo tenemos menos cosas, sino cuáles son las que vamos a priorizar y las que son más importantes y las que más van a impactar ¿no? La meta que queremos lograr, ¿no? Entonces, en las planeaciones identificamos cada trimestre un número crítico, ¿no? Que ese número es el número que nos va, digamos, a mover hacia adelante, ¿no? Entonces, si tienes un número crítico, eso le da mucha claridad a la empresa, ¿no? Entonces, ahorita tengo una empresa con la que el número crítico es utilidad por cliente, ¿no? Entonces, constantemente están viendo cómo hacer y qué estrategias implementar para aumentar la utilidad por cliente, ¿no? Y ellos venían de un enfoque de crecer el número de clientes y se dieron cuenta que no era la métrica correcta y ahora están más enfocados, porque se hicieron de muchos clientes, pero muchos eran muy poco rentables. Entonces ahora vamos a tener pocos clientes, ¿no? Pero muy rentable. Entonces el enfoque es en la rentabilidad por cliente. ¿Okay? Entonces ya lo hablé, ¿no? Esta es la parte de tener identificado el número crítico. El segundo es, además de que tenemos un número crítico, cada trimestre tenemos entre 3 y 5, no más, porque si no, si tenemos más de 5, pues entonces no hay foco, ¿no? Entonces, idealmente, a mí me gusta máximo 3, pero decimos 3 a 5, depende también mucho del tamaño del equipo. Y lo que queremos es identificar estas prioridades trimestrales para ponerle foco a esas prioridades, ¿no? Y estas prioridades tienen que ir muy alineadas a lograr la meta del trimestre, ¿ok? Y luego, una práctica y más, es más, les diría, es más común en empresas americanas y en México también lo hemos hecho, pero digamos, en mi experiencia cuesta un poquito más de trabajo, pero lo hemos hecho con algunos y muy exitoso, es el poner un tema trimestral, ¿no? Y poner una recompensa. Generalmente, lo que sí siempre hacemos es ponemos una meta y una recompensa. A veces ponemos el tema o no, pero es una buena práctica tener un tema, ¿no? Y un tema puede ser, digamos, por decirles, una empresa hace un par de meses que estaban con esto de la pandemia, entraron en un momento crítico de caja, de flujo, y el enfoque fue en liberar flujo, ¿no? Entonces, el tema era, como ellos lo describieron, era que corre el agua, ¿no? Entonces, lo que decían es, ¿cómo lo hacemos para que nos llenemos de mucha agua? Y el agua aquí se referían a flujo, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran cómo todos desde su trinchera en la empresa podían
aportar para que el flujo fuera mejor, ¿no? Y esto, pues, en la metodología lo que trabajamos principalmente son los ciclos de conversión de efectivo, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Pues acortamos el ciclo de venta, acortamos el ciclo de producción, el ciclo de facturación. Entonces hay distintos ciclos y tratamos de acortarlos para que la empresa pues prácticamente pueda cobrar mucho más rápido, ¿no? Y tenga más flujo, ¿ok? Y por último, el tema de tener este tema trimestral y estos números críticos, pues tenerlos publicados y que todo el mundo los conozca, ¿no? Es muy poderoso cuando hay un tablero, aquí en este ejemplo que les platico de que corre el agua, teníamos una meta muy específica y estaba puesta ahí ¿no? De cuánto era la meta trimestral, cuánto queríamos liberar de flujo para tener un buen trimestre, ¿no? Y todos los días ese número se iba actualizando y había tableros en distintas partes de la empresa, ¿no? Entonces, es importante no nada más tener este número, sino que todo el mundo lo conozca y que todo el mundo sepa y esté consciente de cuál es el avance que estamos teniendo hacia lograrlo, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Rick, Miguel hizo un comentario aquí, no sé si tuviste, si ya lo viste, No, en el chat. pero si quieres ¿Quieres dime. que te lo lea? Sí, por favor, José. Dice, hola Patricio, creo que también está el miedo o temor al cambio. Si el cambio no se comunica o se prepara a la organización, las barreras se hacen presentes. Es parte de una de las disfunciones. Sí, yo creo que a ver, el crecimiento de una persona o de una empresa conlleva muchos cambios. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Si eres una empresa de 20 empleados y creces y creces y creces y te conviertes en una empresa de 500 empleados, pues eso implica muchos cambios de equipo, de formas de trabajar. Entonces, el crecimiento eh, implica un cambio y el cambio conlleva un miedo. Entonces, es un muy buen comentario porque es muy importante que estemos conscientes que para poder crecer tenemos que aprender a sentirnos cómodos con este miedo y con pues salirnos de nuestra zona de confort, ¿no? Eh, y me ha tocado llegar a empresas donde pues hay gente donde ese miedo los paraliza y no les permite seguir creciendo. Y ahí me ha tocado empresas donde pues la gente lo maneja muy bien, ¿no? Pero sí es algo muy real, ¿no? Y obviamente, si además están creciendo y no hay una buena comunicación y no hay una buena alineación y no todo el mundo tiene claro cuáles son las metas o cómo se miden, qué se esperan de ellos, pues esto le mete todavía más incertidumbre, más miedo y genera pues más temas de política, de grilla, de radio pasillo, etcétera. ¿Okay? ¿Algún otro comentario, José, por ahí? ¿Nada? No, Quería hacer una pregunta, ¿se puede? Sí. Sí, mira, te cuento así rapidito. Nosotros somos una empresa pequeña de software, tenemos un área comercial, somos 12 personas, y la inquietud que tengo es que si el área de soporte, desarrollo, sería útil que participen y que también sepan de los montos de venta. Eso me causa cierta suspicacia, pero quería tu opinión. Mira, yo creo que yo no me ha tocado en empresas donde me dice el director general, oye, es que yo no quiero que la gente conozca los números, ¿no? Y te diría que en mi experiencia nunca he obtenido una razón sólida para que justifique el que no haya esa transparencia, ¿no? Y por otro lado, también me ha tocado empresas donde hay mucha transparencia y la gente, o a lo mejor la gente no conoce los números y luego la gente cree que la empresa está ganando mucho y la empresa está teniendo pérdidas. Entonces es importante que la gente conozca los números para que digan, pues sí, ¿no? Ustedes están trabajando y estamos vendiendo mucho, pero aún así estamos teniendo pérdidas, ¿no? Entonces, creo que el hacerlos consciente y que conozcan los números no le veo nada de malo, ¿no? ¿Ok? Bueno, no sé si te respondí. Sí, 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 muchas gracias. Yo entiendo a nivel general, ¿no? Todos los empleados, no solamente la directiva. Bueno, somos pequeños acá, somos 12 personas. Sí, Ujú. ok. Ok, Bueno, gracias. vamos a... El hábito 3 tiene que ver con la comunicación, ¿no? Y es que exista un ritmo de comunicación donde la información pueda fluir de una forma veraz y con rapidez, ¿no? Y aquí principalmente en la metodología utilizamos la herramienta de las juntas, ¿no? Hay gente que me dice, no, hombre, es que nos llenamos de juntas. A ver, ¿las juntas son buenas o son malas? Las juntas son una herramienta que algunas empresas la usan de una forma óptima y hay otras empresas que la usan de una forma poco óptima y abusan de la herramienta, ¿ok? Entonces, eh, la metodología la experiencia nos ha dicho que las juntas son una muy buena herramienta de comunicación y de coordinación, pero hay que tener juntas con agendas, con una metodología muy definida por junta. Entonces, nosotros tenemos estas juntas y cada junta está muy bien estructurada, de tal forma que son juntas muy eficientes, ¿no? Entonces, una de las juntas que tenemos en la metodología es la junta diaria, tenemos la junta mensual, la junta trimestral, la junta anual, ¿no? Y les diría y bueno, no nada más tenemos la junta diaria del equipo de dirección, sino luego también los equipos, digamos, se cascadean esas juntas. Entonces, si tú eres un director comercial, tú tienes una junta diaria y una junta
también semanal con el equipo de directores, pero también tienes una junta diaria y una junta semanal con tu equipo, ¿no? Y cuando hablamos de la junta diaria, que es como la junta que más, pues, más conflicto crea o más suena como poco práctica, estamos hablando de una junta que lleva 15 minutos o máximo, generalmente lleva 10, y es una junta que no es presencial, generalmente es una junta que se hace por Zoom, ¿no? O por alguna de estos softwares, ¿no? Donde básicamente se conectan todos muy rápido, ¿no? Y comparten buenas noticias, comparten su enfoque del día, hablan de si necesitan ayuda en algo y, y ya, ¿no? Siguen a su día, ¿no? Entonces, son juntas muy valiosas para los directores generales porque en 10 minutos ellos ya escucharon de todos sus directores, ¿no? Las buenas noticias, ya escucharon en qué está atorado el director o alguien o algún director en qué está atorado y cuál es el enfoque del equipo, ¿no? Entonces, si oyes todos los días que tu director de marketing pues, está hablando, ¿no? Se está enfocando en algo que no crees que es lo correcto, pues te das cuenta muy rápido, ¿no? Y no tiene que pasar a lo mejor semanas o meses para darte cuenta, ¿ok? Tienen como habíamos también comentado, los ejecutivos y los gerentes se juntan para aprender y resolver y transferir el DNA. Cuando hablamos del DNA, hablamos de todo el tema del propósito y los valores y la visión de la empresa, ¿no? Esto que en muchas organizaciones vemos que sí, se desarrollan los valores, pero pues quedan ahí en un manual, ¿no? Aquí los valores para nosotros otra vez también son una herramienta de trabajo, ¿no? Y los valores nos hablan del qué sí debemos de hacer en la empresa y del qué también qué no, ¿no? Y los valores principalmente los usamos para la parte de contratar, ¿no? Cuando queremos contratar gente, buscamos sí gente capaz, gente que tenga experiencia en la industria, pero principalmente que comparta los valores que tiene la organización, ¿no? La mayoría de los fracasos de contratación no tienen que ver con capacidad o con experiencia, tienen que ver con un tema de valores, ¿ok? Y ahí les diría, digamos, hablando del tema de valores, piénsenlo no sé si tengan un hijo o una hija, al final lo que buscamos con nuestros hijos es que si tienen un novio o una novia, lo que buscamos es que encuentren a alguien que comparta sus mismos valores, ¿no? Que si les gusta el fútbol o si les gusta el deporte o si les gusta el arte o a qué se dedican, ¿no? Eso es relativo, ¿no? Lo más importante es que compartan valores, ¿ok? Estos equipos se reúne el equipo directivo y el gerencial de forma trimestral y anual, que es un poco ya lo que hablamos. Entonces, tenemos, como decíamos, la junta diaria, la junta mensual, la junta trimestral y la junta anual, ¿no? Entonces, tenemos este ritmo de juntas y donde en la anual, obviamente, planeamos el año y en las trimestrales planeamos cada trimestre, ¿no? Entonces, eso nos da mucho foco porque después del anual decimos, bueno, sí, todo este año queremos, ¿no? Hacer todas estas cosas, bueno, pero ¿cuáles son las más críticas y cuáles vamos a ponerle foco y acabarlas en el primer trimestre, cuáles en el segundo, cuáles así, ¿no? Y esto pues le da a la organización y a los equipos mucho foco en cuanto a qué es lo verdaderamente importante, ¿no? El cuarto es se recogen las sugerencias de los empleados. Perdón, para cada aspecto de la organización hay un responsable que rinde cuentas, ¿no? Y esto tiene que ver con esta herramienta que tenemos del PACE y del FACE. Si ustedes, ¿ustedes las conocen en general? ¿Conocen estas dos herramientas? Bueno, hay unas herramientas que ustedes, déjenme dejar de compartir para abrirlas y enseñárselas, pero ustedes pueden irse a hacer un download de lo que le llamamos los Growth Tools, ¿no? Que son estas herramientas que están disponibles para todos, que son parte de la metodología, ¿no? Y estas herramientas, déjenme compartirles esas dos, que ya las tengo, y hablamos aquí muy rápido sobre cada uno. La idea no es que nos enfoquemos entremos en mucho detalle en cada una, pero sí me gustaría nada más que las conozcan, ¿ok? Entonces, ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, Patrick, vemos tu pantalla. Perdón, déjame nada más Ahorita ya no. ponerle foco al formato. Okay. Ahí viene el formato. ¿Se ve bien, José? Sí, sí, se ve bien. Ok. Este es el cuadro que le llamamos PACE. Y principalmente en este cuadro lo que queremos hacer en cualquier empresa es identificar cuáles son los procesos más críticos, ¿no? En las empresas hay muchos procesos, pero lo que queremos aquí es identificar cuáles son los procesos críticos, ¿no? Ya sea, pues, comprar, vender, entregar, ¿no? Hay varios procesos en cada empresa que son críticos y lo que queremos es identificar muy bien el proceso, ¿no? Y una persona responsable y tener indicadores de ese proceso, ¿no? Generalmente lo que vemos en las organizaciones es que tenemos esta parte de que tenemos los departamentos y las áreas, ¿no? Y pensemos que son digamos, estas verticales, ¿no? Y entonces tenemos el área de recursos humanos y el área de factor humano, perdón, el área de recursos humanos, factor humano, el área de marketing, el área de ventas, el área, ¿no? Tenemos distintas áreas y generalmente pues la gente lo que nos dice es, no, pues esto es yo en mi área y la gente ve por su área, ¿no? Y hay mucho foco en nosotros, en nuestra área, con nuestro equipo, ¿no? Pero lo que sucede es que
cualquier iniciativa y cualquier proceso no corre de forma vertical, sino corre de forma transversal. Entonces, si yo estoy en ventas, ¿no? Yo puedo tener una buena relación con todo mi equipo de ventas y llevar muy bien en mi departamento de ventas, pero necesito del área de recursos humanos para que me ayude a contratar a los vendedores, necesito del área de marketing para sacar las promociones a tiempo, necesito del área de cobranza para que, ¿no? Para que le cobren a mis clientes a los que les vendí. En fin, al final necesitamos interactuar entre todas las áreas. Entonces, lo que queremos es tener muy claro cuáles son estos procesos que corren de forma transversal en la empresa y poner un responsable. Y aquí, acuérdense que la metodología, bueno, aquí cuando hablamos de lo que queremos es, pero siempre nada más una persona, que es la persona que va a hacer la que va a rendir cuentas de ese proceso, ¿no? Y dentro de ese proceso puede haber varias áreas de la empresa que interactúan en el proceso y que tienen que aportar o hacer algo para que ese proceso se cumpla. Y eso no quiere decir que ellos no son responsables, todos son responsables, pero el que es el responsable del proceso es el que, y aquí es un tema de palabras, ¿no? En inglés existe la palabra el accountable y el responsible, ¿no? Entonces decimos, todo el mundo es responsable, pero el accountable, que yo como lo traduzco, es como el dueño de ese proceso, es la persona que es digamos, pues la persona crítica, ¿no? Quien tiene que dar, rendir cuentas de ese proceso, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta persona, vamos a poner una persona que va a tener, y no quiere decir que además que esta persona va a hacer todo, sino esta persona es la persona que desarrolla que se encarga de que ese proceso se cumpla y que funcione y que se optimice. Y lo que queremos también siempre tener es por lo menos 3 KPIs. Uno de resultados, cuál es el resultado de este proceso, un KPI que nos hable de cómo hacemos este proceso o si lo estamos haciendo de una forma eficiente o menos eficiente, ¿no? Y tratar de poner un KPI donde podamos también tener visión de lo que llamamos un KPI predictivo, ¿no? Que nos ayude a predecir si va a haber problemas o no, si no vamos a llegar al resultado. ¿Okay? Esa es la parte de PACE, ¿no? Y luego la parte de FACE, principalmente lo que vimos en muchas organizaciones es que hay varias cabezas. En mi experiencia, las organizaciones empiezan a crecer y cuando son pequeñas tienes personas que tienen varias responsabilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes estar en ventas, pero también ves marketing, o puedes también llevar operaciones, pero llevas además parte de las ventas, ¿no? Tienes varios, digamos, sombreros, ¿no? Y eso es normal en las empresas chicas, pero conforme la empresa va creciendo, el principal cambio es que lo que buscas ya más son especialistas, ¿no? Entonces ya quieres alguien muy especializado, muy bueno en marketing, alguien muy bueno en operaciones, ¿no? Entonces buscas más especialización. Entonces cuando llegamos con empresas principalmente chicas o medianas, ¿no? Luego sucede que hay varias personas encargadas de alguna responsabilidad. Entonces lo que queremos es tener muy claro de las funciones críticas de la empresa, quién es el responsable, cuáles son los indicadores y cuáles son los resultados que se esperan, ¿no? Entonces les recomiendo, estos son dos formatitos que pueden encontrar en la plataforma y son pues, todos ayuda, ¿ok? Entonces principalmente en esta parte del hábito 4 es tener muy claro, ¿no? Quiénes son los responsables de los procesos y quiénes son los responsables de las principales funciones de la empresa, ¿no? Entonces, Bern, una de las cosas que recomienda es que uno agarre un estado financiero y diga a ver quién es dueño de las ventas, quién es dueño de los costos, quién es dueño de los gastos, ¿no? Y digamos, de cualquier rubro o en un estado financiero debería haber una persona responsable. No debemos de poder decir, ok, el responsable de esto es este. Lo que no se valdría es que no, pues no hay un responsable de los costos o de los gastos, ¿no? Okay. Los equipos directivos, ejecutivos, se juntan para aprender y resolver y transferir líneas, también lo comentamos. Entonces, hablamos del PACE, ¿no? Una persona asignada a cada componente del estado financiero, los ejecutivos trabajando para resolver y transferir el DNA, y cada uno de las iniciativas de crecimiento se cuenta con un experto dentro del equipo ejecutivo, ¿no? O consultivo. Lo que queremos es que, como parte de la metodología, ustedes saben que cuando proyectamos cuando hacemos nuestra planeación anual, una de las cosas que hacemos es decimos, ok, ¿dónde nos vemos en el largo plazo? ¿Dónde nos vemos o debiéramos de estar en 3 años, que es el mediano plazo? Y generamos y decimos, ok, ¿dónde estamos hoy? Y prácticamente lo que estamos haciendo en la planeación es identificar cuáles son los componentes que faltan, cuál es ese gap entre cómo nos vemos en 3 años y cómo estamos hoy. Y esos gaps, lo que tenemos que hacer es generar iniciativas para cerrar ese gap. ¿Okay? Entonces son las iniciativas de 3 a 5 años y lo que queremos es que haya gente en la organización y si no, traigamos expertos que nos ayuden a llevar a cabo esas iniciativas. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Bueno, vamos avanzando. Parte crítica es siempre seguir muy en contacto con el tema de los clientes. Esta parte siento que es una parte que pudiera sonar muy obvia, pero veo muchas empresas muy enfocadas
en entregar, en vender, pero muchas veces muy desconectadas del cliente, ¿no? Entonces, este hábito principalmente de lo que habla es que sigamos muy conectados con cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, ¿no? Y la buena práctica es que pues todos en la organización, directores, gerentes, ¿no? Todos en algún momento hablen con los clientes, ¿no? Y no perdamos, no nos desconectemos, ¿no? Del cliente, ¿no? Lo que he visto es las organizaciones más exitosas son las que siempre están pensando en el cliente y todo gira alrededor del cliente y las decisiones siempre digamos, el factor principal que se toma en cuenta es el cliente, ¿no? Y una práctica que yo he hecho con algunos de mis clientes es cuando tenemos juntas y siento que no hay nadie que esté, o veo que en la junta no haya nadie que esté hablando por el cliente, ¿no? Y el de ventas a lo mejor ve por la venta y el de operaciones ve de cómo entregar el producto, ¿no? Pero cada quien está viendo luego, ¿no? Otra vez por su área, pero nadie está viendo por la necesidad del cliente. Y cuando pasa eso, generalmente lo que hago es pongo una silla vacía y pongo un letrero que dice cliente, ¿no? Entonces, los invito a ver, ustedes ya hablaron desde su área, ¿no? Ahora, ¿quién puede hablar desde el cliente? ¿No? ¿Ok? Y aquí principalmente lo que queremos es identificar estas oportunidades con estas conversaciones con los clientes y pues tener un mecanismo donde podamos solventarlas, todas las quejas, ¿no? Y los comentarios que salgan de los clientes, ¿no? Aquí creo que el reto principal que veo en muchas organizaciones es que las soluciones se resuelven de forma temporal, pero generalmente no de forma de raíz, ¿no? Entonces los problemas se vuelven problemas recurrentes o las quejas se vuelven quejas recurrentes, ¿no? Entonces lo verdaderamente complicado o laborioso es cómo esas quejas traen luego temas mucho más profundos, donde no es una solución fácil y a lo mejor hay que rediseñar la forma que cobramos o la forma que entregamos, ¿no? Y implica cambios grandes, ¿no? Y muchas veces el área responsable a lo mejor no tiene tanta visión y tanta autoridad. Entonces, lo que hemos visto en muchas organizaciones es cómo empoderamos a estos equipos para que puedan pues, solucionar estos problemas a niveles más altos de la organización. ¿Okay? El hábito 5, que es perdón, ya lo vimos, el 6, el reporte y análisis de los comentarios son tan frecuentes y exactos como los estados financieros. Entonces queremos no nada más tener las orejas súper paradas y estar escuchando y estar recogiendo, sino que también queremos estar todo el tiempo analizando información de los clientes. Al final, y lo que he visto es mucho, el reto de muchas organizaciones es que hablan del cliente de una forma muy general y falta un conocimiento más profundo y hablar de un cliente mucho más particular, tener más claro quién es el cliente, ¿no? Hace poco estuve con una empresa que se venden seguros, y entonces cuando yo les preguntaba de quién era su cliente, me decían, bueno, pues cualquier persona que quiere comprar un seguro, ¿no? Entonces eso es algo demasiado general, ¿no? Tenemos que tener muy claro, ¿no? Nosotros estamos enfocados a los clientes jóvenes, ¿no? Que buscan que tienen qué características, que viven en dónde, ¿no? Entre mayor profundidad tengamos de nuestros clientes, ¿no? De quién es nuestro cliente, mucho más precisos vamos a poder hacer para entender qué es lo que necesitan y cómo mejor atenderlos, ¿no? ¿Okay? Entonces, este tema de resolver y tener información de los clientes se vuelve muy, muy crítica. ¿Okay? Los valores y propósitos se viven dentro de la organización. Como les decía, los valores tenemos que no nada más tenerlos identificados y digamos, pues a lo mejor ponerlos en un manual, sino debemos de publicarlos. Y la buena práctica es que los usemos y los comentemos y cuando haya un conflicto o haya una oportunidad, ¿no? Comentemos el valor y por qué el valor, cómo lo que vamos a hacer está alineado o no con los valores de la organización. Y la parte que ya había comentado de utilizar los valores en el proceso de contratación, y no nada más ahí, sino una vez que contratas, luego cómo continúas recalcándolos y reforzándolos durante la vida de la organización. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Veo que por ahí tenemos... Oh, claro, muchas gracias. Veo que tenemos como asistente a Saskia. Saskia, qué gusto que estés por aquí. ¿Algún comentario, Saskia? Gracias, Patricio. No sé ni siquiera si me veo. Sí, te ves muy bien. Oye, qué gusto, Saskia, que estés por acá. Acá estoy. Perdón, estoy moviéndome de un lugar a otro, por eso tenía yo la cámara apagada. No, yo le puedo decir a la gente que estos sistemas, o sea, esto que tú recomiendas de las juntas diarias, de las juntas trimestrales, hay una frase que utilizo yo muchísimo, que yo le digo a la gente,
o sea, conocer a tu cliente, todas estas recomendaciones que tú das son críticas. El famoso buyer persona. Y la frase que yo le digo a la gente es, ni Dios tiene a todos los clientes. Entonces, si ni Dios tiene a todos los clientes, ¿de dónde te sacas tú que tú vas a tener a todos los clientes? O sea, hay que tener bien definido el nicho y el buyer persona. Y nosotros hemos implementado muchas de estas recomendaciones que tú dices, y la verdad es que da mucha tranquilidad y da orientación a los clientes. Entonces, Sí. ¿no? Y este tema habla mucho del foco, ¿no? Y siempre lo dice Daniel mucho y lo hemos vivido con nuestros clientes y las organizaciones, es que más vemos empresas que se meten en problema por abundancia de oportunidades, ¿no? Que están, bueno, que yo digo que son estas distracciones disfrazadas de oportunidades, ¿no? Sí, Y eso hace que pierdan foco, ¿no? Entonces, el foco es importantísimo. Y como dices tú, parte del foco es, no todo el mundo va a ser mi cliente, ¿no? Entonces, ¿quiénes sí y quiénes no, no? Y hay un libro ahí ahorita que me recuerdo que me encanta, que se llama Uncommon Service, ¿no? No sé si lo conoces, Saskia. Bueno, me lo han recomendado aquí en Rogue, pero no. Es un gran libro, y parte de lo que este libro te habla debes de identificar muy claramente quiénes son tus clientes y qué les vas a dar, ¿no? Porque todos los clientes quieren servicio, precio, llamadas telefónicas, rapidez, ¿no? Y no les puedes dar todo, ¿no? Entonces, lo que este libro te dice es, tienes que tener muy claro qué sí les vas a dar, pero qué cosas no les vas a dar, ¿no? Y que hay una parte, Patricio, que qué bueno que lo mencionas. Yo trabajo mucho con los clientes en definir realmente qué es lo que venden. Porque todo el mundo vende calidad, servicios, soluciones, y la gente no compra ni calidad, ni servicio, ni soluciones. Eso ya está dado. O sea, si tú no tienes un producto de calidad, olvídate, no te van a comprar. O sea, el punto principal no es querer vender. O sea, si la manera en la que posicionas tu producto es solamente servicio y calidad, estás fuera de la jugada. Eso es lo que yo pienso y lo que trabajo con las empresas. Sí, y yo lo que, fíjate, yo lo manejo un poco distinto, pero lo que yo les digo es, no me hables de calidad y no me hables de servicio, porque la calidad, el término calidad implica 1000 cosas, servicio, 1000 cosas. Entonces, si me dices, nosotros somos muy buenos en el servicio, no quiero, les digo, a ver, no me hables del servicio en general. ¿Qué? ¿Eres rápido? ¿Respondes rápido? ¿Qué del servicio, no? El servicio tiene muchísimos, entonces háblame de atributos del servicio. Y eso sí puede ser un diferenciador, ¿no? El trabajar fuertemente un atributo del servicio o un atributo de la calidad, ¿no? Tengo calidad, pero ¿qué es calidad, no? ¿Que dura para toda la vida? ¿Que no se rompe? ¿Que no se raya? ¿Qué en tu producto, no? Entonces, y al final, fíjate, de nivel muy profundo, cualquier organización nada más puede diferenciar por dos cosas. O por precio, que seas el más bajo, o por algún atributo del producto o el servicio. Absolutamente. Sí, o sea, es la característica única de venta, que es lo que tú haces que nadie más hace. Exactamente. Es la forma en la que tú lo haces, cómo lo entregas tú que nadie más hace. Y nosotros nos hemos enfocado muchísimo en eso, en hacer cosas que nadie más hace. Y bueno, pues ¿no? Me decía por ahí José Luis Quiroz, que anda por ahí, oye, ¿qué onda? ¿Te vas a conectar? Estoy a punto de salir al aire ahorita en la radio, entonces ya me tengo que desconectar, Patricio. Muy bien, Saskia, qué gusto, te mando un abrazo. Yo también tengo que correr, gracias. Corre, bye. Gracias. Bueno, me encanta que estuviera Saskia aquí y que pudiéramos escuchar de ella y compartir. Me encanta lo que hace. Bueno, vámonos al 8. Los empleados pueden explicar con seguridad los componentes claves de la estrategia, ¿no? Entonces aquí la idea es que todos conozcan muy bien la visión de largo plazo de la empresa, que conozcan de una forma muy concisa y breve, ¿no? Pueden describir, decimos en 25 palabras, cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la promesa de marca, que tengamos indicadores de promesa de marca que se reportan de forma semanal y tengamos el famoso elevator speech, ¿no? Que es una forma muy rápida y breve de describir qué hace la empresa, ¿no? Y aquí lo que yo luego recomiendo es que haya un elevator pitch para todos, ¿no? Luego voy y todo el mundo me da un elevator pitch de la misma empresa distinto, ¿no? Entonces, es mucho más poderoso que se junten los 5 directores y digan, a ver, ¿cómo lo describes tú? ¿Cómo lo describes tú? Y esto me gusta, esto no me gusta, esto quítale, ponle, y al final logramos una descripción condensada, unificada, y generalmente es mucho mejor, ¿no? Porque tiene ya la visión de varios, ¿no? ¿Okay? La parte de este hábito, les diría que es crítico para tener una buena ejecución, ¿no? Y es que todos los empleados puedan responder cuantitativamente a sus resultados. Y aquí seguramente han escuchado de esta metodología que se llama SMART, ¿no? Lo que queremos es que todas las prioridades, todos los KPIs sean SMART. ¿Y a qué nos referimos con SMART? Es un acrónimo en inglés, la única sigla a lo mejor que en español no se da, pero es un acrónimo por tenemos que ser específicos, podemos que se pueda medir, cuantificar, que sea relevante, que tenga un impacto, ¿no? Los invito a que conozcan, porque eso le mete mucho más profundidad. Muchas veces trabajo con empresas donde oigo de iniciativas que suenan muy bien, pero les digo, ¿y eso cómo lo mides? Y a ver, ¿no? Entonces muchas veces o no son específicas o no son medibles, ¿no? Y luego también hacemos muchas cosas y nos olvidamos del resultado. Entonces
hacemos cosas para lograr algo. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro cuál es el resultado que queremos, ¿no? Porque luego hacemos cosas y no tenemos el resultado. Y entonces, pues sí estamos muy ocupados, pero los resultados no se dan. ¿Ok? Y esta parte de todos los directivos y gerentes tienen un coach. Lo que hemos visto es que en las organizaciones, y esto me lleva a un artículo que también les recomiendo mucho, que se llama el proyecto Oxígeno de Google. Y este proyecto, básicamente, lo que identificaron fue que en las organizaciones la gente sí necesitaba de un mando medio, ¿no? Cuando llega el nuevo director general a Google hace muchos años y los fundadores dejan de ser los directores generales, este director se cuestiona si debiera haber un mando medio, ¿no? Porque era una organización bastante plana. Y deciden pues quitar a muchos mandos medios, ¿no? Queriendo pensar que eso iba a hacer que la empresa fuera mucho más eficiente, y se dieron cuenta que la gente sí quería un jefe. Lo que pasa es que la gente no quiere un jefe malo, o un jefe que no te ayude, o un jefe que nada más te esté haciendo micromanagement, que te esté queriendo como manejar, ¿no? Lo que buscamos es verdaderamente un jefe bueno, empoderador, que te ayude a resolver problemas, del cual aprendas, que sea un coach, digamos, para ustedes, ¿no? Entonces, la principal cualidad de un buen directivo y de un buen gerente, una de las principales en ese artículo vienen varias, pero uno de los principales es esto, ¿no? De ser un buen coach, ¿no? Entonces tenemos que ser buenos coaches con nuestra gente, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Y algo que es muy, muy importante es cuando hacemos las planeaciones, sí fijamos prioridades y metas para la empresa, pero luego eso lo cascadeamos hacia abajo. Entonces, cada área también tiene sus prioridades y sus metas muy específicas y muy cuantificables. ¿Ok? Una pregunta. André. Mira, pues yo tenía muchos problemas para tener como una cultura de indicadores. Yo no sé, como que no he hecho muchos intentos, esfuerzos, pero trabajamos un tiempo y como que se me cae. No sé si haya como acciones que tú veas, cosas puntuales que uno puede hacer que lo ayuden a fomentar la cultura de llevar indicadores, de construirlos, de mantenerlos y de trabajar sobre esa base. Mira, en mi experiencia, la gente, cuando llegas y le impones y le dices, estos son los indicadores, choca un poco. Lo que nosotros hacemos es, vamos con las organizaciones, nos sentamos con ellos y con ellos les ayudamos a definir cuáles son sus indicadores clave, ¿no? Entonces, cada persona en la organización por lo menos debería tener 3 indicadores. Y es tú en tu puesto, ¿qué tienes que lograr? ¿No? Y no pensando, no digamos, tratando de despersonalizarlo, ¿no? O sea, si tienes el puesto de director de marketing, oye, el director de marketing en una empresa como esta, ¿qué debe lograr? ¿No? Entonces, ¿cuál es ese indicador de desempeño que tenemos que buscar? Entonces, se vuelve, tienen que tener esos 3 indicadores, que uno es la meta, qué es lo que deben de lograr. 2, cómo encontramos un indicador que nos ayude a predecir si van a llegar a esa meta, ¿no? Y aquí el ejemplo típico es en las ventas. Luego en las ventas hay mucho enfoque en llegar al número al final del trimestre, ¿no? Y cuando volteamos ya pasó todo el trimestre y no llegamos. Entonces yo les digo, a ver, ¿cómo podemos desde el día 1 o desde el día 2 del trimestre saber si vamos a lograr la meta o no? Y digamos, una de las cosas que hacemos es entender muy bien el concepto, lo que le llaman el embudo de venta, y de esa forma podemos entender muy bien y decir, y en el caso de les pongo este ejemplo de esta empresa, pues decíamos, a ver, pues si ustedes quieren vender 200 pólizas de seguros al trimestre, la pregunta es, ¿cuántas propuestas necesitas tener? ¿No? Oye, de esas propuestas, ¿cuántas propuestas cierras? Y de esas propuestas que cierras, ¿qué hace que generes una propuesta? ¿No? Pues, citas. Pues, ¿cuántas citas necesitas tener? ¿No? Y luego, de esas citas, ¿cuántas generas una propuesta? ¿No? Entonces vas viendo, ¿no? Y luego de esas citas, oye, ¿qué necesitas para generar una cita? Pues necesito contactos, ¿no? Entonces, ¿cuántos contactos? Entonces, si uno recorre todo lo que necesita para lograr esa venta, nos dimos cuenta que lo que era crítico era el número de citas que ellos tenían que tener semanalmente, ¿no? Ellos tenían que tener cierto número de citas para lograr la meta. Entonces, si ellos tenían que tener, por decir un número, 20 citas a la semana, y la primera semana del trimestre lograron 10, pues ya sabemos que vamos a la mitad de la meta, ¿no? Si seguimos así, vamos a lograr la mitad de la meta. ¿Okay? Entonces es un KPI predictivo. ¿Okay? Y luego, por último, quieres tener un KPI donde puedas medir que esa persona o esa área está haciendo las cosas cada vez, por lo menos, con el mismo nivel de eficiencia o más eficientes, pero no menos eficientes, ¿no? ¿Ok? Entonces, Daniel, para responderte, mi sugerencia es que, pues, que te sientes con ellos y les preguntes, oye, pues, en tu puesto, ¿cuál es esta meta? ¿No? ¿Qué es lo que debes de lograr? ¿No? Y luego, ahí el reto, la confusión muchas veces viene porque la gente habla de lo que hace, ¿no? No, es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago, ¿no? Y
Y una cosa es lo que haces y otra cosa es lo que quieres lograr. Y eso es un reto en muchas organizaciones porque luego contratamos gente para que haga cosas. Tenemos que contratar gente para que logre cosas. Lo que hace puede cambiar. ¿Okay? Es mucha información, pero no sé si te da un poco de luz. Muchísima, muchas gracias. Okay. Y bueno, vamos por último al último hábito, que es esta parte de los planes y desempeño de la compañía son visibles para todos, ¿no? Lo que queremos es que todo el mundo en la organización tenga muy claro, ya habíamos hablado de los propósitos, de los valores, que todo el mundo tenga muy claro cuáles son estas prioridades que tenemos que tener de corto, de mediano y de largo plazo. Y algo que es crítico es que haya un sistema para poder darle seguimiento a todas estas iniciativas, ¿no? Y no quede nada más en dijimos. Entonces nosotros usamos varios softwares para poderle dar seguimiento a todo lo que salió en la planeación mediante un software que funciona a base de semáforos. Y estos semáforos lo que nos hacen es que la parte sea muy visual, entonces sepamos muy rápido qué está en rojo, qué está en verde y podamos, digamos, darle más foco a lo crítico. ¿Ok? José Luis, a ver, platícame. A ver, perdón, no sé si era yo, José Luis, o José Luis, pero sí, yo vi hace rato que estaban preguntando que si los formatos estaban en la plataforma, José Luis Tocayo, yo creo que le puedes decir, pero sé que sí, ¿no? Pero no sé si puedes complementar de lo que nos estaba pasando Patricio precisamente ahorita en la presentación donde se quedó atorado. Los tools, José, sí, yo creo que hay que decirles dónde los pueden bajar. Sí, no están en la plataforma, están en la página web. La verdad no me sé el lugar exacto, porque sí tienes que ir como a un blog que tenemos, pero lo puedo pedir al equipo de marketing y te los envío, José Luis. Vale. Sí, muchas gracias, estaban preguntando, y bueno, decirles que estos hábitos, perdón Patricio, esa era la pregunta pues los vamos a encontrar en el libro de Scaling Up, ¿no? Que acabo de comprar para el reto, aquí está. Sí. Sí, ¿no? Y también dentro de esos formatos viene estos hábitos. ¿Ok? Muchas gracias, Patricio, que amable, muchas gracias. De nada. Hola, ¿puedo hacer mi pregunta? Claro. Hola, buen día. Comentabas en cuestión en marketing para las estrategias en relación al embudo de ventas. Cuando yo estimo mis ventas que quiero tener por año, ¿cómo puedo determinar qué porcentaje de mis compradores van a ser realmente mis clientes fieles o adoptantes? ¿En base a qué lo puedo determinar? Siempre se basa en tu pasado, ¿no? En el pasado, ¿no? Digamos, y en ese ejemplo con esa empresa, pues decíamos, a ver, más o menos, ustedes cada vez que van a una cita, ¿qué porcentaje de las citas generan una propuesta? ¿No? Y tenían la estadística y en el caso de ellos era un 25%, ¿no? Entonces, de cada cita, una de cada 4 generaba una propuesta, ¿no? Y cuando soy nueva en esto, ¿cómo lo determino? Por ejemplo, en algo de consumo masivo como cereales, por decirlo así. O sea, ¿cómo calculas cuántos cereales? No entiendo bien la pregunta. O sea, si mi venta es de producto de consumo masivo, por ejemplo, cereales para la familia, pero es mi primera estimación que voy a hacer, de mi estimación de ventas anual o de mis ventas que yo quiero tener, ¿cómo puedo determinar quiénes puedan ser mis adoptantes o mis clientes finales? Pues mira, yo lo que he visto es, pudieras preguntarle a la competencia, preguntarle a gente que le venda al mismo cliente o la misma cadena, ¿no? Ok. Preguntarle, yo lo he hecho, le preguntas a la señorita de la caja, oye, ¿y esto qué tanto se vende? ¿No? Ok. ¿Cómo se desplaza? Sí. ¿Cómo se desplaza? Más o menos cuántas unidades venden, ¿no? Patricio, ¿puedo apoyar en esa respuesta? Claro. Sí. Gracias. Perla, mira, a eso se le llama el porcentaje de conversión. De lo que tú estás hablando es, digamos, a cuántas personas tengo que hablar. Y no, pero ya, nada más, ella lo que quería, si yo entendí bien la pregunta, ella lo que quiere es cómo estima cuántos cereales va a vender en una cadena. ¿Correcto, Perla? Sí, exacto. Que sean mis clientes adoptantes o que hagan recompras para yo cumplir con mis ventas anuales, estimada. Sí, bueno, no sé, igual esto te puede servir o puede complementar, pero el porcentaje de conversión se refiere a, digamos, si yo he contactado a 100 personas y de esas, como bien dice Patricio, de esas me compran, no sé, 10, bueno, pues entonces 10% es el porcentaje de conversión, pero aquí lo que es bien importante, Perla, es que necesitas hacer eso, como te dice Patricio, o sea, ir preguntando, ir averiguando, aunque sea desde cero, y yo lo que te recomendaría es que lo vayas marcando por épocas, porque no es lo mismo la cantidad de cereal que consume la gente, por decir, en Navidad, porque hacen pasteles, porque hacen chocolates, a lo que se consume en el verano, porque a lo mejor en el verano la gente no quiere. Entonces, la forma en la que yo empecé, y si eso te sirve, es que simplemente empecé a medir. Aquí lo que te dice Patricio es, lo que es crítico es simplemente empezar a medir cuántas llamadas al día haces, cuántos clientes te buscan, cuántos contactos tienes y empezarlo a medir. Y puedes buscar información parecida con conocidos tuyos, con proveedores tuyos, de cuánto venden ellos o inclusive de productos que están relacionados. Eso te da una muy buena idea.
Entonces, Ok. en cierta zona o en cierta colonia, por ejemplo, si tú sabes del proveedor de leche, bueno, pues ahí puedes comenzar a entender, ¿y cuánta leche vendes? Tal. No implica necesariamente que la leche va a ser para el cereal, pero eso te puede dar una muy buena idea de los números. Entonces, yo lo que empezaría a hacer, así de ya, desde el día de hoy, es empezar a tener unas tablas de Excel, ok, ¿cuántas llamadas hice hoy? Y no castigarnos en el momento en el que no hay ni llamadas, ni clientes, ni nada, porque eso puede llegar a ser, puede generar mucha ansiedad. Entonces, simplemente empieza, y cuando menos te lo esperas, ya empiezas a tener números que son confiables. Ok, Ahí está. Ya. gracias. Gracias. Patricio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Buenos días, Juan Carlos de Tijuana. Perla, te comparto mi experiencia. Yo como director general tengo un departamento de recursos humanos, el cual hace el reclutamiento. Yo al departamento de recursos humanos le digo 3 veces al año, durante un mes, por ejemplo, una vez en enero, o sea, todo enero y luego todo junio y luego todo noviembre, las personas que estés reclutando, que te lleguen, que tengan experiencia con mi competencia, me las pasas a mi entrevista. Y entonces yo te lo paso ahí como tip. Yo me doy mucho cuenta de cómo está mi mercado, estudiando la competencia y cómo los estudio con los empleados de ellos o ex empleados de ellos que vienen a una entrevista de trabajo conmigo. Ahí te paso el tip. Muchas gracias. Excelente, gracias. Genial. No veo más dudas, comentarios. Pues señores, les mando un abrazo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, por favor, no duden en mandarnos sus preguntas. ¿Ok? Muchas gracias. José Luis. Muchas gracias, Patrick. Nos Gracias. vemos. Oigan, les acabo de enviar el link para que puedan descargar las Growth Tools del sitio de Scaling Up. Entonces, se los voy a enviar de todas formas por correo, pero si alguien quiere irse metiendo, simplemente tienen que dar su nombre, correo, su rol y su compañía para poder descargar las Growth Tools directo de la página de Scaling Up, ¿vale? Tengan un excelente día. Cuídense. Abrazo, gracias. Gracias, Bye. María. Gracias, hasta luego.